Capítulo 31. La luz de Damocles. No quiero. Sionda abrió los ojos presa del pánico, solo para descubrir que todo a su alrededor estaba en silencio y que estaba acostado en una cama. Justo entonces, Donald, que estaba sentado a un lado, se dio la vuelta y dijo: Hermano Sion, Liwaqiang ha salido a limpiar los restos extraños. La espada de Damocles que llevo en la mano ha estado emitiendo una luz tenue últimamente, como si quisiera decirme algo. Sionda pensó un momento, hizo una pausa y luego dijo: Una vez usaste la luz sagrada de esta espada para destruir a Yubik, así que crees que la espada de Damocles podría ser útil para despejar las cosas extrañas que la rodean. Tras escuchar, Donald reflexionó un momento y luego dijo: Debería ser posible. Primero me recuperaré, y cuando Liwaqiang regrese, los tres podremos salir e intentarlo juntos. Justo cuando Donald estaba a punto de marcharse, Oso Grande lo llamó de repente. ¿Dónde está mi hermanito, Sioner? Donald dijo en voz baja. Parece que fueron a la ciudad a comer miel. Tras reflexionar un instante, Sionda volvió a dormirse. Oso Grande. Soy el rey Jiji, y tengo a Momo y Cabeza de Zanahoria conmigo. Ven a Ciudad Noreste para salvarnos. El rey Jiji y los demás animales pequeños estaban todos dentro de 6 cúpulas de cristal y luchaban por sobrevivir. Al ver esto, Sionda se apresuró a golpear la cubierta de cristal, pero descubrió que no podía romperla por más que lo intentara. En ese preciso instante, apareció detrás de ellos un grupo de personas vestidas con trajes de protección azul oscuro, portando todo tipo de armas. Sionda recibió una repentina descarga eléctrica en la espalda. Sionda se despertó de nuevo, se secó el sudor del cuerpo y se dio cuenta de que acababa de soñar dentro de un sueño. De repente, Liwaqiang y Donald entraron corriendo y le dijeron a Sionda: Oso Grande, sal de aquí. La espada de Damocles en la mano de Donald puede formar un campo natural, aislando así a las cosas extrañas. Sionda quedó conmocionado al escuchar esto. Vale, salid vosotros primero, enseguida salgo. Tras terminar de hablar, Sionda se aseó y abandonó el hospital con Liwaqiang y Donald. Inmediatamente después, el grupo avanzó con pasos firmes y poderosos y llegó lentamente a la plaza central de Petrovsk. Esta plaza, habitualmente repleta de gente, ahora está inquietantemente silenciosa y con un silencio sepulcral, con innumerables cadáveres esparcidos a su alrededor. El cuerpo fornido y robusto de Sionda se mantenía firme a un lado, como una montaña inquebrantable. Liwaqiang, en cambio, era como un guepardo ágil, vigilando atentamente su entorno y manteniendo un alto nivel de vigilancia en todo momento. Bajo su atenta mirada, Donald sujetó con fuerza la legendaria espada de Damocles con ambas manos y la alzó en alto, apuntándola hacia el vasto e ilimitado cielo. En ese momento se desarrolló una escena impactante. Una deslumbrante luz sagrada, como un rayo, surgió repentinamente del corazón de la espada, elevándose directamente hacia el cielo. La luz era tan deslumbrante que resultaba casi imposible mirarla directamente, como si se tratara de una luz sagrada del cielo que descendía a la tierra. A medida que la luz sagrada continuaba elevándose, tras alcanzar cierta altura, de repente pareció ser guiada por una fuerza misteriosa, extendiéndose rápidamente en todas direcciones. Estas luces, como incontables estrellas brillantes, surcaron el cielo, dejando largas estelas a su paso mientras caían en todas direcciones. Se entrelazaron rápidamente a una velocidad asombrosa, formando finalmente un campo vasto e inmenso. Aunque el campo del dominio se ha construido con éxito, su poderosa energía no ha disminuido en lo más mínimo. Los cadáveres que yacían esparcidos por el suelo a su alrededor comenzaron a evaporarse y desaparecer rápidamente a una velocidad visible bajo la intensa iluminación de la luz sagrada. En poco tiempo, el lugar, que había estado impregnado de un aura de muerte, se revitalizó. Las vibrantes flores florecen en profusión, la tierna hierba verde asoma y los frondosos árboles extienden gradualmente sus abundantes ramas y hojas, presentando una escena llena de vitalidad. Los habitantes de Petrovsk, que se habían estado escondiendo bajo tierra, no pudieron contener más su alegría y emoción al percibir los cambios en el exterior. Salieron con cautela del pasadizo subterráneo. Inhalaron con avidez el aire fresco conseguido con tanto esfuerzo, sus rostros radiantes de felicidad por haber sobrevivido a un desastre, sus ojos brillando con esperanza en el futuro. Así que esto es lo último que me dejó mi padre. El salvador de Petrovsk es este. El príncipe Donald contempló el cielo azul. Aunque Petrovsk había vuelto a la normalidad, ahora estaba completamente solo. Padre, hermana, así son las cosas.
Este es el significado de la espada de Damocles. Justo cuando Donald estaba absorto en sus pensamientos. De repente, Xion-Da, que estaba delante, gritó, señalando hacia la lejana cresta del oso y vociferando. «Mira. Bear Ridge también ha vuelto a la normalidad». Justo en ese momento, Liu Qiang y Donald también miraron al mismo tiempo, sin esperar que el campo de dominio liberado por la espada de Damocles fuera tan grande. Aunque Bear Ridge ha recuperado su vitalidad, no he visto ningún animal pequeño. Esto no debería ser así. Tras escuchar lo que dijo Liu Qiang, Xion-Da quedó atónito por un momento, y luego les dijo a ambos. Tuve un sueño. En el sueño, todos los animalitos estaban en un lugar llamado Ciudad Noreste, y había gente con trajes de protección azul oscuro vigilándolo. Al oír esto, Liu Qiang agarró la mano de Xion-Da y gritó. ¿Qué? ¿Trajes de protección azul oscuro? Tenemos que llegar allí ahora mismo. Entonces Donald dijo algo después de oír esto. Liu Qiang y Xion-Da, llévense a Xioner e investiguen. Después de todo, la vida de los animales pequeños es especialmente importante. Yo me encargaré de Bear Ridge y Petrovsk. Tras decir esto, Donald miró la espada de Damocles que tenía en la mano y cerró lentamente los ojos. Justo en ese momento, dos manos se colocaron sobre las manos de Donald. Cuando Donald abrió los ojos, se encontró frente a Liu Qiang y Xion-Da. Liu Qiang habló lentamente. Donald, debes proteger Bear Ridge y Petrovsk. Oso grande, oso pequeño y yo estaremos allí y volveremos pronto. Cuídate. Después de terminar de hablar, Donald permaneció en silencio en su lugar, siguiendo con la mirada las figuras que se alejaban de Xion-Da y Liu Qiang hasta que desaparecieron en dirección a la salida de la ciudad. En ese momento, Donald levantó lentamente la cabeza y miró hacia el vasto e ilimitado cielo que se extendía sobre él, un azul puro como una joya. Debido a la influencia del dominio de la espada de Damocles, esta zona se ha liberado de todas las restricciones y limitaciones de las reglas. Al recorrer las calles de Petrovsk, la escena antes desierta ya no existe. Ahora bullen de gente y vehículos, y todo tipo de tiendas han abierto sus puertas y prosperan. Las calles y callejones estaban impregnados del aroma de la comida y del alegre murmullo de la gente. Todos estaban ocupados y contentos, retomando con entusiasmo sus labores. Mientras tanto, la lejana cresta del oso también rebosa de vitalidad. Las montañas y los campos están cubiertos de exuberantes árboles verdes, los pájaros cantan alegremente en las ramas y las flores compiten por su belleza, exudando fragancia. La cálida luz del sol se filtraba entre las ramas y las hojas de los altos y rectos pinos, creando juegos de luces y sombras que formaban un hermoso cuadro natural. La ciudad de Nantang es igualmente vibrante. El popular circo de la ciudad tuvo una gran inauguración, atrayendo a muchos turistas que acudieron a presenciar los espectaculares espectáculos. Además, las tiendas que vendían especialidades locales como pasteles de arroz, tofu apestoso y dumplings también estaban abarrotadas de gente, con clientes entrando y saliendo continuamente, y las tiendas estaban llenas de gente tanto dentro como fuera. Sin embargo, bajo esta atmósfera pacífica y tranquila, sucedió algo inesperado. Un repentino y ensordecedor rugido de motosierras resonó desde lo más profundo de Bear Ridge. Cabe señalar que Liu Qiang ya había ido a la ciudad del noreste con Xion-Da y Xioner. ¿Quién está usando una motosierra ahora mismo? Justo en ese momento, una risa escalofriante resonó desde lo más profundo de Bear Ridge. Liu Qiang se fue, jeje. Capítulo 32 Dudu. Liu Qiang, ¿cuánto falta para llegar a la ciudad del noreste? Una vez allí, ¿podremos comer miel? Tras oír esto, Xion-Da le dio una bofetada en la cabeza a Xioner. Come, come, come. Lo único que haces es comer. Osito, ¿qué más puedes hacer aparte de comer miel? Justo cuando Xion-Da y Xioner estaban jugando y retosando, un repentino bocinazo los devolvió a la realidad. Liu Qiang abrió rápidamente la puerta del coche, salió y miró hacia adelante. ¡Bip! En ese momento, Xioner, que había estado mirando desde atrás, habló de repente. ¿Qué? Al oír esto, Xion-Da rápidamente bajó la cabeza de Xioner y asomó la suya también. El niño que estaba frente a ellos era Dudu, a quien había salvado una vez junto con Qiang el calvo. Sin embargo, Dudu ya es mayor. Está de pie sola afuera, con un abrigo fino y un sombrero similar al que usaba Bold Qiang. Oso grande, oso pequeño. Antes de que Dudu pudiera terminar de hablar, se desmayó de hambre. Luego, Liu Qiang se acercó y la condujo a la parte trasera del coche, donde Xion-Da y Xioner la atendieron.
El ambiente de camino a la ciudad del noreste era inusualmente lúgubre y aterrador, como si estuviera envuelto en una espesa capa de niebla que erizaba el cabello de la gente. Todo a su alrededor era un silencio sepulcral, tan silencioso que ni siquiera se oía un susurro del viento, salvo el sonido monótono de las ruedas rodando sobre la carretera. El aire estaba impregnado de un nauseabundo hedor a carne podrida. El hedor era tan fuerte que uno no podía evitar querer taparse la boca y la nariz. Además, no muy lejos, unos gritos estridentes rompían ocasionalmente el silencio sepulcral del cielo nocturno, provocando escalofríos. A medida que el coche seguía avanzando, los otrora densos bosques de pinos a ambos lados de la carretera se fueron aclarando gradualmente, dando paso a una interminable extensión de llanuras abiertas de tierra negra. Esta vasta llanura, como un enorme lienzo negro, relucía con un brillo misterioso bajo la tenue luz de la luna. Al mirar hacia arriba, se ven ocasionalmente bandadas de cuervos sobrevolando el cielo. Eran como un grupo de fantasmas negros, moviéndose silenciosamente en la noche. Si observas atentamente los ojos de esos cuervos, verás que brillan con una luz roja oscura, como llamas ardientes, revelando una aura maligna y misteriosa. De repente, sin previo aviso, comenzó a caer una fuerte nevada del cielo. Los copos de nieve, tan finos como plumas de ganso, cayeron rápidamente, transformando instantáneamente el mundo entero en un reino plateado y cubierto de nieve. Sin embargo, la repentina nevada no añadió ninguna belleza a esta aterradora escena, al contrario, hizo que todo pareciera aún más frío e inquietante. En ese momento, Liu Qiang permaneció totalmente concentrado en conducir el vehículo, sin atreverse a relajarse ni un instante. Justo cuando se concentraba en conducir, algo rojo apareció de la nada y aterrizó suavemente en el parabrisas. Eso es, nieve roja. Liu Qiang se asustó de inmediato y miró al cielo, pero debido a las densas nubes, no pudo ver nada. Pero justo en ese momento, un brazo cercenado cayó desde arriba, sangrando, y se estrelló contra el parabrisas con un fuerte golpe. Liu Qiang, ¿qué ha pasado en el cielo? ¿Cómo es que hay un brazo cercenado? Liu Qiang reflexionó un momento y luego habló en voz baja. Creo que podría estar relacionado con esos cuervos, pero no nos preocupemos por ellos por ahora y entremos primero en la ciudad. Xion Da asintió. Mientras tanto, Xioner cuidaba de Dudu desde un lado. Liu Qiang levantó el brazo y su mirada se posó en el reloj ligeramente desgastado de su muñeca. Las manecillas del reloj apuntan claramente al número 5, lo que significa que son las 5 de la tarde. Cuando volvió a levantar la vista, la escena que tenía ante sí lo sobresaltó. En el horizonte lejano, se podía distinguir débilmente el contorno de una ciudad. Sin embargo, bañada por el resplandor del sol poniente, la ciudad exhala una quietud inquietante y mortal. La ciudad, que debería haber sido bulliciosa y vibrante, ahora parecía un gigante dormido, completamente desprovisto de vida. Mientras el canto de los pájaros resonaba en el aire, toda la ciudad pareció sumirse en un silencio inquietante. Las carreteras que conducían a la ciudad estaban llenas de cadáveres esparcidos por todas partes. Algunos de los cadáveres estaban incompletos, mientras que otros estaban muy descompuestos y emitían un hedor fuerte, penetrante y nauseabundo a carne podrida. Justo cuando Liu Qiang contemplaba atónito la escena inquietante y aterradora que tenía ante sí, de repente, una sombra oscura saltó sobre el parabrisas de su vehículo como un rayo. Tras una inspección más minuciosa, Liu Qiang se dio cuenta de que era una persona viva, que respiraba. Pero el estado del hombre era extremadamente horripilante, su cabeza estaba fuertemente envuelta en un objeto que parecía un pulpo, dejando visible solo un par de ojos llenos de terror y desesperación. En ese momento, el pobre hombre golpeaba frenéticamente el parabrisas con ambas manos, aparentemente intentando romper esa barrera y escapar de alguna terrible amenaza. Liu Qiang, ¿qué es eso? No me lo puedo creer, dijo Xion Da desde detrás del coche, mientras Xioner se escondía a un lado, abrazando a Dudu y temblando. Al ver esto, Liu Qiang frenó bruscamente y aprovechó el impulso para lanzar el objeto hacia atrás. Cuando la cosa aterrizó, tenía las extremidades rotas, pero aún así logró ponerse de pie tambaleándose, retorciendo su cuerpo mientras perseguía el coche de Liu Qiang. Entonces Liu Qiang pisó el acelerador. Yo tampoco lo sé. En cualquier caso, cuando lleguemos a la ciudad, tenemos que tener muchísimo cuidado. Los espíritus malignos de este lugar son demasiado fuertes. Tras decir eso, Liu Qiang condujo su camioneta hacia la ciudad. Vista desde fuera, la ciudad estaba casi desierta, con cadáveres tendidos a ambos lados de la carretera.
Muchas de las ventanas del edificio de gran altura estaban rotas, y los cuervos ocasionalmente se posaban sobre los cadáveres y se alimentaban de la carne podrida. En ese preciso instante, los cuervos parecieron presentir algo, y sus ojos brillaron repentinamente de color rojo. Se elevaron al cielo en grupo y atacaron de nuevo a Liuaqiang. No es bueno. Liuaqiang aceleró rápidamente, porque sabía que Dudu y Xioner seguían detrás de la camioneta. Al ver esto, Xioner, que estaba detrás del coche, tomó el palo de madera que Xion-Da le entregó desde delante. Comenzaron a atacar a los cuervos que habían pasado volando. Pero como si poseyeran sabiduría, la bandada de cuervos de repente voló hacia el cielo y se reunió. Como una cascada que se desborda, todos atacaron ferozmente a Xioner. «Oh no, no quiero morir. Oso grande, sálvame». En ese preciso instante, un rayo de luz a una velocidad increíble bloqueó el paso del cuervo. El haz de luz era extremadamente brillante, destellaba con una luz blanco-azulada y parecía ir acompañado de relámpagos. ¿Qué ha pasado? ¿Quién es? Al ver esto, Liuaqiang detuvo rápidamente el coche, se asomó para mirar y vio que, efectivamente, había una persona de pie allí. Esta persona tenía el pelo largo y blanco, y su brazo parecía estar equipado con algo mecánico, como un cañón de mano, y en la palma de su mano parecía emanar luz blanca y relámpagos. En ese preciso instante, el hombre volvió a alzar su cañón de mano, apuntando a la camioneta de Liuaqiang, y un relámpago y una luz blanca convergieron una vez más en su palma. En ese momento crítico, un láser blanco azulado irrumpió. El rayo láser se partió en dos como si fuera tofu, y los dos haces impactaron contra los dos edificios que tenían detrás, provocando su derrumbe instantáneo. Cuando se disipó el polvo, Xion-Da y Xioner pudieron ver claramente que había cortado el rayo láser. Era Liuaqiang quien sostenía una motosierra. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué nos atacan? En ese momento, Liuaqiang se enfureció enormemente y le gritó a esa persona. Pero al hombre no le importó y se rió a carcajadas mirando al cielo. Capítulo 33 Reglas de la ciudad del noreste. Justo cuando Liuaqiang cogió la motosierra, preparándose para avanzar y cortar. El hombre recobró repentinamente la compostura y luego dijo lentamente: ¿Sois supervivientes? Al ver esto, Liuaqiang volvió a guardar la motosierra en la palma de su mano y luego le dijo al hombre: «Tonterías. De lo contrario, ¿seguiríamos siendo considerados extraños?» Al oír esto, la persona se rascó rápidamente la cabeza y dijo con expresión avergonzada: «Lo siento, pensé que eras uno de esos monstruos. Es que este mundo es demasiado extraño ahora, me pone muy nervioso». Tras oír esto, Liuaqiang se sintió mucho más aliviado, porque en este extraño mundo, bajo tanta ambigüedad, uno ciertamente no puede ser un santo. Lo que esta persona acaba de hacer no estuvo mal del todo. Entonces, Liuaqiang dio un paso al frente y le preguntó al hombre: ¿Estás completamente solo aquí? El hombre hizo una pausa por un momento y luego respondió: No, tenemos otro equipo de supervivientes. Por cierto, veo que eres de fuera, ¿verdad? Liuaqiang asintió tras oír esto. Esta ciudad se llama Ciudad Noreste. Tras su caída, se establecieron reglas extrañas. Al principio, algunos pensaron que era una broma, pero todos murieron. Así que el equipo de supervivientes tiene que acatar las reglas. Probablemente no lo sabías. Mientras hablaba, el hombre sacó de su bolsa un trozo de papel sucio y amarillento y se lo entregó a Liuaqiang. Cuando Liuaqiang la tomó, vio que las normas de la ciudad estaban escritas de forma torcida con pluma. Regla 1. Tu nombre ahora es Liuaqiang. No olvides tu nombre. Regla 2. El horario seguro para realizar actividades es de 10 de la mañana a 10 de la noche todos los días, no salga a la calle en otros momentos. Tercera regla. Cuando suenen las campanas en la ciudad, se debe ir a la plaza del centro para ofrecer sacrificios dentro de 1 hora. Regla 4. La ciudad se ha quedado sin fuentes de agua potable. Si ve agua embotellada, no la beba. Regla 5. La ciudad lanzará raciones de comida envasadas desde el aire todos los días a las 12 del mediodía. Si contienen carne de cerdo, no las consuma. Regla 6. Si te encuentras con alguien cuyo cabello le cubre los ojos, nunca hagas contacto visual con esa persona, aléjate. Regla 7. Si te desorientas, corre a un edificio cercano lo antes posible, no te quedes afuera. Tras leer las reglas, Liuaqiang regresó corriendo a su coche y se las entregó a Xion-Da y Xioner. Estas son las reglas de este lugar, y debes recordarlas claramente. Oso Grande asintió,
mientras que Oso Pequeño seguía mirando las reglas, que le parecían demasiado complicadas. Sioner, especialmente tú, debes recordar esto, o la gente morirá. Al oír esto, Sioner se quedó boquiabierto de asombro y luego gritó. No quiero morir, oso grande. Si muero, ¿cómo salvaré a los animales? Y nunca más podré comer miel. Al ver esto, Sionda consoló a Sioner, mientras que Liuaqian corrió a hablar con el hombre. Por cierto, ¿cómo te llamas? El hombre reflexionó un instante y luego respondió. Mi nombre es Liuke y soy el ingeniero jefe de la fortaleza del Distrito Oeste. Vi la motosierra que llevabas antes, así que ¿qué te parece si te llamo leñador? Liuaqian soltó una risita para sí mismo al oír esto. Mi nombre es Liuaqian. Tras decir eso, Liuaqian corrió de vuelta al fondo del coche. Este tipo es definitivamente sospechoso. Quería que rompiera las reglas desde el principio. ¿Por qué lo hizo? ¿Debería seguirle el juego? Tras pensarlo un momento, Liuaqian se asomó por la ventanilla del coche y le dijo al hombre con una sonrisa. Liuke, abre el camino. Tras escuchar, Liuke asintió levemente en señal de aprobación, y entonces se desarrolló una escena inesperada. De hecho, sacó de su bolsillo un aparato volador que parecía un monopatín. La aeronave era completamente negra, resplandeciente con un brillo misterioso, como si procediera de un mundo futuro. Con una facilidad propia de la práctica, Liuke subió a la aeronave, se inclinó ligeramente hacia adelante y la aeronave arrancó al instante, llevándolo hacia adelante como una flecha disparada con un arco. Mientras tanto, Liuaqian lo seguía de cerca en su destartalada camioneta. Las ruedas siguieron rodando, salpicando agua fangosa y copos de nieve. A medida que se adentraban en la zona, el paisaje circundante iba cambiando gradualmente. Los cadáveres que antes se veían por todas partes comenzaron a escasear, reemplazados por robustas barricadas y densas alambradas. Estos obstáculos bloquean el camino, fragmentando la senda hacia adelante. Los copos de nieve seguían cayendo del cielo, pero de alguna manera se habían transformado silenciosamente en un espectáculo blanco puro y cristalino. Grandes copos de nieve cayeron como plumas de ganso, cubriendo el mundo entero con un manto blanco plateado. La nieve, pesada e implacable, golpeaba las ventanillas del coche, produciendo un crujido. Liuaqian tuvo que accionar frecuentemente los limpiaparabrisas para despejar la montaña de nieve acumulada en el parabrisas. El sonido de raspado producido por los limpiaparabrisas al girar rápidamente era particularmente fuerte y molesto en el ambiente silencioso. Liuaqian se concentró en conducir mientras echaba ocasionalmente un vistazo a la figura que volaba delante de él. En ese momento, Liuke permanecía firme sobre el monopatín volador, con una postura ágil, como un águila que surca el cielo. Lo que resulta particularmente llamativo es que su mano izquierda modificada se ha transformado ahora en un potente cañón de mano, que brilla con una fría luz metálica que produce escalofríos. Más adentro, incluso te encuentras con muchas cosas mecánicas de estilo punk. ¿Qué son eso? Liuaqian se sorprendió, y Sionda, que estaba detrás de él, también miraba las cosas que tenía delante. Tras una inspección más detallada, me quedé sorprendido. Resultó que todo lo que tenían delante era un mecha. Se quedaron allí en silencio, como gigantes dormidos. Estos mechs, con su estilo punk mecánico, son completamente negros, como si pudieran devorar toda la luz. Su superficie está cubierta por una densa matriz de piezas, cada detalle meticulosamente elaborado y pulido. Una mirada más atenta revela que estos mechs se mantienen en su lugar gracias a esos enormes brazos mecánicos. Algunos de los brazos robóticos se movían lentamente como ágiles tentáculos, emitiendo suaves chasquidos, como si estuvieran concentrados en reparar los mechs que tenían debajo. Algunos brazos robóticos permanecieron inmóviles, pero su postura ligeramente inclinada sugería que estaban listos para trabajar en cualquier momento. Mientras Liuaqian seguía avanzando hacia el interior, el número de mechs a su alrededor también aumentó. Este lugar es prácticamente un reino de máquinas, con toda clase de productos mecánicos extraños y maravillosos que deslumbran a la vista. Algunos de estos dispositivos parecen tan complejos y misteriosos que, incluso devanándose los sesos, es difícil adivinar para qué sirven. Liuaqian, ¿de qué cosas estás hablando? Sionda señaló un disco redondo y dijo que era completamente blanco y tenía un halo en el centro. Simplemente permanecía allí, en silencio, sobre el suelo. Yo tampoco lo sé. Quizás solo Liuke lo sepa. Después de que Liuaqian terminó de hablar, sus ojos se posaron en Liuke, que aún volaba por los aires. Justo en ese momento,
Liu Ke giró la cabeza y se encontró con la mirada de Li Huaqiang. Al ver esto, Li Huaqiang desvió la mirada inconscientemente y luego pensó para sí mismo. ¿Cómo supo que lo estaba observando? Este lugar es muy raro, y estos mechs se sienten extraños. Poco después, los pasos de Liu Ke se detuvieron abruptamente. Li Huaqiang alzó la vista y miró hacia adelante. Lo que apareció ante el señor Chen y Li Huaqiang fue una fortaleza enorme e imponente. Esta fortaleza es como un percebe en la ciudad. Está forjado íntegramente en acero increíblemente duro, semejante a un gigante dormido, silenciosamente posado en el mismísimo centro de la ciudad. Esta fortaleza mecánica no era alta, pero era enorme, tan enorme que resultaba asombrosa. Desde la distancia, su superficie tiene el tamaño de decenas de campos de fútbol, lo que genera en la gente una inquebrantable sensación de opresión. Toda la fortaleza cuenta con tan solo 3 amplias puertas de entrada y salida, cada una de las cuales es como un misterioso pasadizo que conduce a un mundo desconocido. La superficie de la fortaleza está cubierta de intrincados diseños mecánicos, que no solo demuestran su exquisita artesanía, sino que también parecen contener algún poder desconocido. Tras una inspección más detallada, se pueden descubrir pequeñas aberturas en ciertas partes de la fortaleza, de las que ocasionalmente se elevan volutas de humo blanco que se disipan gradualmente en el aire. El humo desprendía un leve olor metálico, que hacía pensar en las intensas y ajetreadas operaciones que tenían lugar dentro de la fortaleza. Justo cuando Liu Ke se acercaba lentamente a una de las puertas, sucedió algo inesperado. La enorme puerta, herméticamente cerrada, pareció cobrar vida, abriéndose lenta y automáticamente. Con un sordo retumbo, las pesadas puertas se abrieron gradualmente hacia los lados, levantando una nube de polvo. El polvo, iluminado por la luz del sol, se extendió como nubes doradas antes de volver a posarse lentamente sobre el suelo. Los copos de nieve mezclados cayeron sobre el coche de Li Huaqiang. Y así como esa pesada puerta se abrió lentamente, poco a poco, por completo. La escena tras la puerta fue como un rayo que impactó a Li Huaqiang, Xiongda y Xioner, quienes estaban sentados en el asiento trasero del coche. Permanecieron sin palabras y atónitos durante un largo rato. El espacio interior que se despliega ante ti es vasto e ilimitado, como un pequeño mundo autosuficiente. Cuenta no solo con zonas residenciales bien planificadas, sino también con hileras de casas construidas íntegramente de metal. También hay bulliciosos distritos comerciales, con una deslumbrante variedad de letreros de tiendas colgando en lo alto y coloridas luces de neón que se reflejan entre sí. Además, diversas instalaciones industriales avanzadas y completas están ordenadamente dispuestas, con altas chimeneas que se alzan hacia el cielo. Sin embargo, el elemento que más llama la atención es el enorme pilar que se yergue alto y vertical en el centro mismo de este espacio. Se yergue firme como un pilar que estabiliza el mar, con todo su cuerpo perfectamente envuelto en una capa de vidrio transparente. A través del fino cristal, se podía ver claramente una tenue luz azul que centelleaba dentro del pilar, como una misteriosa corriente que ascendía continuamente. Esta luz azul parecía poseer un poder inagotable y parecía ser la clave para el funcionamiento normal de toda la fortaleza y su suministro continuo de energía. Antes de esto, Li Huaqiang siempre había creído que este supuesto campo de supervivientes era de tamaño limitado, con como máximo unos pocos cientos de personas. Pero en ese momento, bajo la protección de ese indestructible gigante de acero, una simple mirada desde lejos revelaba una multitud bulliciosa, un auténtico mar de gente. La gente deambulaba por el interior o se reunía en pequeños grupos para charlar y reír, creando una imagen vívida de la vida bajo el apocalipsis. Al abrirse completamente la puerta, el aire cálido y húmedo del interior se encontró repentinamente con el aire frío y seco del exterior, creando una fuerte diferencia de temperatura. En un instante, densas columnas de humo blanco se elevaron en el aire, avanzando hacia la entrada principal como una ola gigante. Se propagó rápidamente, envolviendo toda la entrada en una bruma espesa. Y así, Li Huaqiang condujo lentamente el coche hacia adentro. En el momento en que entraron con el coche, una ola de aire cálido los envolvió, haciendo que los 4 ocupantes se sintieran muy cómodos. Justo en ese momento, Dudu, que estaba al lado de Xioner, movió ligeramente los ojos. Xiongda, Li Huaqiang, Dudu parece estar despertando. ¿Dónde estoy? Oh, oso grande. Osito. Capítulo 34 Campamento de supervivientes. Pero justo cuando Li Huaqiang estaba a punto de entrar con su coche. De repente, un grupo de personas apareció frente a él e interrogó a Liu Ke. Poco después, el grupo llegó frente al coche de Li Huaqiang.
El hombre que iba al frente del grupo, vestido con un traje negro, salió del grupo. Tenía el pelo largo y rubio e iba vestido con mucha elegancia. Por favor, márchense. Aquí no se admiten forasteros. Al oír estas palabras, Xiongda y Li Huaqiang, que estaban sentados en el coche, quedaron atónitos. Liu Ke, que estaba de pie junto a esa persona, dio un paso al frente y le hizo una pregunta. General Zhang, esto no está del todo bien. Creo que ellos también son todos supervivientes. Para sorpresa de todos, esa persona gritó. Sobreviviente. En este mundo, no puedes confiar en nadie, especialmente en un invitado no deseado como este. No hace falta decir nada más, simplemente échalos. Después de que esa persona terminó de hablar, Xiongda quiso dar un paso al frente para discutir, pero Li Huaqiang simplemente arrancó el coche y se marchó. Mientras Li Huaqiang se alejaba en su vehículo, la puerta de la fortaleza se cerró de nuevo de forma repentina y lenta, produciendo un fuerte ruido. Pero justo en ese momento, Dudu, que estaba sentado en la parte trasera del coche, intervino. Sé dónde están los campamentos de supervivientes. Al oír esto, Xioner, que estaba en el coche, se levantó de un salto, se palmeó el estómago y dijo. Dudu, genial. Por fin puedo llenar mi estómago. Pero Xiongda y Li Huaqiang, que iban en la camioneta, no parecían muy entusiasmados. Continuaron conduciendo con rostros inexpresivos a través de la vasta extensión nevada. Tras un breve rato, finalmente llegaron al campamento de supervivientes que Dudu había mencionado. Este campamento era completamente diferente de la fortaleza del fin del mundo que acababan de ver. Justo cuando Li Huaqiang conducía la camioneta hacia la puerta, los soldados de la torre de vigilancia lo vieron y rápidamente fueron a dar la noticia. Poco después, llegó un grupo de personas y abrió la puerta. Siguiendo sus instrucciones, Li Huaqiang condujo el coche al interior. La diferencia entre aquí y lo que acabamos de ver es demasiado grande. Xioner se quejó en el coche, y Xiongda le dio una palmadita en la cabeza después de oírlo. No se quejen al bajar del autobús. Ya estamos agradecidos de que alguien esté dispuesto a acogernos. Li Huaqiang alzó la vista hacia el campamento. Todo el campamento parecía haber sido olvidado por el tiempo, con acero oxidado por todas partes, formando las paredes, el techo y diversas instalaciones del campamento. Puede que en su día brillaran con un lustre metálico, pero ahora el tiempo los ha erosionado y han perdido su brillo original, pareciendo viejos y desgastados. Sin embargo, en medio de esta desolación, un objeto con forma de pilar que emitía una luz blanco-azulada se erguía prominentemente en el centro mismo del campamento. La misteriosa luz iluminaba la zona circundante, creando un marcado contraste con el acero oxidado. El objeto en forma de columna se asemejaba a un corazón palpitante, que suministraba energía continuamente al área circundante y mantenía el funcionamiento de todo el campamento. Li Huaqiang saltó de la camioneta, y Xiongda y Xioner hicieron lo mismo, manteniéndose firmes. Entonces vi a un hombre con uniforme militar que caminaba hacia mí. Este hombre era alto e imponente, con un andar firme y poderoso, y cada paso que daba transmitía una invisible sensación de autoridad. Su rostro era resuelto, con rasgos definidos, y las comisuras de sus labios estaban ligeramente curvadas hacia arriba, dejando ver una sonrisa amable. Bienvenido al campamento oeste. Me llamo Lin Feng. Todavía no te he preguntado tu verdadero nombre. Li Huaqiang dio un paso al frente y dijo. Mi nombre es Li Huaqiang. Los dos osos que están detrás de mí son Xiongda y Xioner. La chica del coche se llama Dudu. Cuando se mencionó a Dudu, el hombre llamado Lin Feng pareció parpadear levemente. Li Huaqiang notó esa expresión y pensó para sí mismo. ¿Podría esta persona conocer a Dudu? Pero Li Huaqiang no siguió pensando en ello. En cambio, volvió a preguntarle a Lin Feng. Vi ese objeto columnar azul y blanco en otro campamento antes, ¿qué es eso? Li Huaqiang señaló el brillante pilar azul blanquecino que se alzaba en el centro del campamento. Lin Feng lo miró de reojo y luego respondió. ¿Eso? Eso se llama pilar de energía. Cada campamento está equipado con uno. Aunque no sabemos quién lo inventó, este objeto puede formar una especie de dominio. Dentro de este dominio, se pueden resistir las reglas del mundo exterior. Tras hablar, Li Huaqiang bajó la cabeza para pensar. ¿Se utiliza para resistir barreras de campos externos? Parece que quien inventó esto es un genio. Luego, Li Huaqiang hizo otra pregunta. Entonces me gustaría preguntar, puesto que puede resistir esos extraños campos de dominio, ¿por qué no construir más para que pueda abarcar toda la ciudad?
Lin Feng se rió al oír esto y luego dijo: ¿He oído bien? El pilar energético más grande que existe ahora mismo, esa fortaleza de acero en el distrito oeste, que abarca toda la ciudad, es simplemente imposible. Y nadie sabe todavía quién lo inventó. Tras oír esto, Li Waqiang miró al cielo y sintió que algo no estaba bien. Ya que no sabes quién lo inventó, ¿cómo conseguiste esto? Al oír esto, Lin Feng se inclinó hacia adelante y le susurró algo al oído a Li Waqiang. ¿No lo entiendes, verdad? La regla 3 dice que cuando suenan las campanas en la ciudad, debemos ir a ofrecer sacrificios, ¿cierto? Cuando nosotros, los supervivientes, corrimos hacia allí, encontramos el suelo cubierto de estas cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En aquel entonces, los campamentos incluso se enfrentaban entre sí por esto. Por desgracia, había demasiados supervivientes en el distrito oeste, y lograron trasladar allí el pilar de energía más grande. Así que usaron la energía de ese pilar para crear un montón de artilugios de alta tecnología. Suspiro, aquí somos mucho más pobres. Tras oír esto, Li Waqiang se marchó y se puso al lado de Xion Da. Acabo de oír a alguien llamado Lin Feng decir que, si no me equivoco, el pilar de energía en medio de estos campamentos debería ser algo capaz de generar un campo de dominio, igual que la espada de Donald. Tras oír esto, Xion Da se rascó la cabeza y luego preguntó confundido: ¿Y cómo consiguieron esto? Esa persona me dijo que era por la regla 3. Cuando sonó la campana afuera, vieron esos pilares de energía inexplicablemente colocados en el suelo cuando salieron a realizar el ritual. Sentí que no era tan simple. Tras oír esto, Xion Da asintió. De repente, Xioner saltó, sobresaltando a Xion Da. Osito, ¿qué estás haciendo? Me has dado un susto de muerte. Al oír esto, Xioner extendió repentinamente su mano derecha, mostrando un tarro de miel en ella. Mira, oso grande, tengo miel para comer otra vez. Tras escuchar esto, Xion Da hizo una pregunta. Come. Come. ¿No piensas en otra cosa que en comer? Ah, por cierto, ¿dónde conseguiste esto? Yo también tengo un poco de hambre. Tras oír esto, Xioner señaló hacia atrás y vio a un anciano distribuyendo comida a los supervivientes en fila, uno por uno. Al ver esto, Xion Da le dio una palmada en la espalda a Li Waqiang y dijo: Li Waqiang, ¿por qué no vamos a comer algo primero? Mira, parece que están repartiendo comida por allá. Li Waqiang miró en la dirección que señaló Xion Da y luego asintió. Justo cuando Li Waqiang y Xion Da estaban a punto de hacer fila para recibir su comida, Xioner, que estaba cerca, vomitó repentinamente por todo el suelo. Luego, mirando el vómito con expresión de horror, dijo con voz temblorosa: Eso es. Cuando Li Waqiang miró hacia allí, sintió un vuelco en el estómago, como si estuviera a punto de vomitar todo lo que había comido esa mañana. Eso era, un ser humano. Capítulo 35, La ley de la selva. Dedo. Xion Da retomó donde Li Waqiang lo había dejado y vio que había un dedo humano en la sopa de carne que Xioner había escupido al suelo. Pero la gente a su alrededor no emitió ningún sonido, como si se hubieran acostumbrado. De repente, el anciano que estaba repartiendo comida a todos habló con Li Waqiang. No podemos hacer nada. No queremos que sea así, pero no podemos evitarlo. Comparado con la fortaleza del distrito oeste, nuestro campamento es demasiado pobre. Una vez terminada la comida que se distribuye cada día al mediodía, solo podemos dar de baja a los ancianos, débiles, enfermos y discapacitados. En realidad, yo también debería haber sido dado de baja, pero soy el único cocinero aquí. Después de explicar pacientemente la situación a Li Waqiang y Xion Da, el anciano se dio la vuelta y reanudó la distribución de comida a los supervivientes que hacían cola detrás de él. Manejó con destreza el gran cucharón, sirviendo cucharadas de comida humeante y fragante en cada tazón. Mientras tanto, los supervivientes que recibieron la comida sujetaron sus cuencos con fuerza entre las manos como si fueran tesoros. En especial, los tazones de sopa de carne fragante y sustanciosa les hacían agua a la boca. Estas personas no veían la hora de coger sus cuencos, sin importarle su imagen, y comenzaron a devorar la comida. Se atiborraban de comida, bocado tras bocado, como si hubieran estado hambrientos durante muchísimo tiempo. Con cada bocado, se oía un crujido de satisfacción al tragar. Algunos incluso comían tan rápido que se les manchaban los labios con un poco de sopa, pero no les importaba en absoluto, absortos aún en aquel exquisito manjar. Disfrutando de la felicidad y la paz mental que proviene de sentirse pleno en este momento. Vomitar. Al ver esto,
Li Huaqiang no pudo contenerse más, giró la cabeza y vomitó una gran cantidad de ácido estomacal. Oso grande, osito, apúrense, vamos. Tras decir eso, Xion Da, Xioner y Li Huaqiang abandonaron aquel lugar nauseabundo. En cuanto salió, se topó con Lin Feng. Lin Feng supo lo que había sucedido en cuanto los vio a los tres, y luego se lo dijo a Li Huaqiang, que todavía tenía náuseas. Espero que lo entiendan. Es que en este apocalipsis queda muy poca comida. Cada vez que se distribuye, una gran parte la toma la fortaleza occidental. Los pequeños campamentos que quedan, incluido el nuestro, no tenemos más remedio que hacer esto. Tras decir eso, Lin Feng entró, se sirvió un gran tazón de sopa de carne y comenzó a comer con mucho apetito. Al ver esto, Li Huaqiang no lo entendió en absoluto, así que regresó a su coche y sacó las galletas prensadas que tenía guardadas. Fue entregado a Xion Da, Xioner y Dudu. Justo cuando Xion Da, Xioner y Dudu estaban comiendo. Li Huaqiang miró hacia afuera, sumido en sus pensamientos. ¿Podrían estos pilares de energía estar relacionados con ese periodo de tiempo futuro? ¿Qué sucedió exactamente en el futuro? El cielo se fue oscureciendo gradualmente, y el sol poniente, que había estado irradiando un suave resplandor, comenzó a hundirse lentamente bajo el horizonte. Era como si un viajero cansado hubiera llegado finalmente al final de su viaje. El ruido en el campamento fue disminuyendo gradualmente al caer la noche. La mayoría de la gente había terminado de asearse y se había metido en sus tiendas, lista para caer en un dulce sueño. Sin embargo, en medio de esta tranquilidad, una figura solitaria permanece sentada en silencio en el suelo. Esa persona era Li Huaqiang. Tenía la mirada fija en el cielo, separado por una gruesa capa de cristal, como si quisiera ver un lugar más lejano a través de esa barrera. En ese momento, el cielo era como una enorme cortina negra que envolvía al mundo entero, con solo unas pocas estrellas que destellaban ocasionalmente para romper la oscuridad. En ese preciso instante, una luna de color rojo sangre apareció silenciosamente en el cielo. Su aparición fue tan repentina que Li Huaqiang quedó momentáneamente atónito. La luna, de un rojo sangre, como una joya incrustada en el cielo nocturno, emitía una luz misteriosa pero cautivadora. Li Huaqiang lo miró fijamente, sintiendo como una sensación que no podía describir del todo lo invadía. De repente, sucedió algo que dejó a Li Huaqiang atónito. Bajo su mirada, la luna rojo sangre comenzó a retorcerse y deformarse lentamente. Al principio, fue solo un ligero temblor, pero pronto fue como si una mano invisible lo amasara, adquiriendo una forma espiral similar a la de una concha de caracol. Esta extraña visión hizo que los ojos de Li Huaqiang se abrieran de par en par, su boca se entreabriera y su rostro reflejara incredulidad. Donald, ¿cómo van las cosas en Bear Ridge? Tras decir esto, Li Huaqiang se quedó dormido bajo la luz de la luna carmesí. Li Huaqiang, levántate. Ya es mediodía. Date prisa y sal a buscar algo de comer. Li Huaqiang entreabrió los ojos y se dio cuenta de que ya había dormido hasta el mediodía. La luz del sol entraba ahora a raudales por el cristal de la ventana e iluminaba a Li Huaqiang. La niebla era especialmente visible bajo esta capa de luz solar. Xion Da estaba de pie junto a Li Huaqiang, mientras que Xioner ya se había ido a buscar comida con la gente del campamento. Junto a Xion Da estaba Dudu, que lucía especialmente pura y adorable bajo la luz del sol. Adelántense ustedes, los sigo en un rato. Tras oír esto, Xion Da sacó a Dudu, dejando a Li Huaqiang solo y sentado en silencio en el campamento. Entonces, Li Huaqiang se incorporó lentamente del suelo, con el cuerpo visiblemente cansado. Parecía que cada movimiento requería un esfuerzo enorme. Se enderezó lentamente, con movimientos lentos y laboriosos, como si una fuerza invisible lo retuviera. Finalmente, logró incorporarse, pero en lugar de levantarse inmediatamente, se quedó sentado en silencio, recuperando el aliento. Tras un largo rato, comenzó a mover los pies, caminando paso a paso hacia la puerta. Cada paso parecía tan pesado y laborioso. Mientras caminaba hacia la puerta, un rayo de sol dorado lo iluminó. La cálida sensación se extendió instantáneamente por todo su cuerpo, provocando que entrecerrara ligeramente los ojos. Alzó la cabeza para saludar a la tan esperada luz del sol, dejando que acariciara suavemente su rostro. En ese instante, los ojos de Li Huaqiang, que habían estado algo apagados, comenzaron a brillar con la luz del sol que los atravesaba. Sus ojos estaban entreabiertos, sus pupilas como lagos profundos, reflejando el brillo del sol, deslumbrante y cautivador. Una suave brisa pasó, despeinándole el cabello. Sus largas pestañas temblaban suavemente con el viento,
tan ligeras como alas de mariposa. El polvo levantado por el viento era suavemente bloqueado por sus pestañas, que aleteaban a la perfección, justo antes de que se acercara a su rostro. Al mirar a su alrededor, vio que toda la ciudad había quedado reducida a ruinas. Las calles, antaño bulliciosas, ahora están desiertas, llenas de ruinas, ladrillos rotos y metal retorcido. Las barras de acero expuestas tras el derrumbe del edificio semejaban el grotesco esqueleto de una bestia gigante, extendido de forma abrupta sobre este paisaje desolado. A ambos lados de la carretera había cadáveres que habían perdido la vida hacía mucho tiempo. Estas personas, antaño llenas de vida, ahora solo pueden yacer allí en silencio, soportando el sol abrasador e implacable. Bajo el sol abrasador, el cadáver emitía volutas de humo blanco, una escena que helaba la sangre. Justo cuando Liuaqiang se estaba estirando, se oyeron gritos a lo lejos. El clamor fue extremadamente claro en este desolador apocalipsis. «Oh, no, ¿estarán peleándose por los suministros? Tengo que ir a ver qué pasa». Tras decir eso, Liuaqiang corrió hacia aquel lugar. Mientras corrían, el polvo volaba por todas partes y pequeños fragmentos de escombros salían disparados del suelo agrietado. Justo cuando Liuaqiang llegó a su destino. La escena que tenía ante sí era inolvidable. Había cientos de personas allí, y parecían cadáveres andantes, peleándose por los montones de comida que allí habían colocado. Mientras tanto, Xionda detuvo a Dudu, mientras que Xioner se unió a los demás en la lucha por conseguir comida y se mantuvo firme. Justo entonces, se oyó un disparo a lo lejos. Estallido. Quienes más se hicieron con los objetos de la multitud fueron instantáneamente despedazados. Liuaqiang miró al grupo de personas, y la persona que estaba de pie frente a ellos le resultó familiar. ¿Qué es eso? Capítulo 36 Lucha por la comida. ¿Ese no es Liu Ke? Liuaqiang miró a la persona que estaba de pie frente a él, se encontraba al frente del grupo. Se quedó mirando en silencio el montón de comida, y luego, de repente, habló. Esta comida pertenece a nuestra fortaleza del distrito oeste. Que alguien vaya a recuperarla. Justo en ese momento, Lin Feng no pudo evitar rugirle a Liu Ke. ¿Por qué deberíamos hacerlo? ¿Acaso la gente de nuestro campamento no son también seres humanos? Esta vez, Liu Ke sí que se rió, riendo a carcajadas hacia el cielo, y luego le dijo a Lin Feng con expresión burlona. Lin Feng, sigue siendo el mismo de siempre. En este apocalipsis, la ley de la selva es una regla inmutable. Tras terminar de hablar, Lin Feng saludó a sus hombres y se preparó para marcharse. De repente, Liuaqiang dio un paso al frente, colocándose frente a Lin Feng, y luego habló con Liu Ke, que estaba a punto de marcharse. Detener. Vaya. Cuando Liu Ke se dio la vuelta, se dio cuenta de que era Liuaqiang y entonces le habló. ¿Liuaqiang? Ah, sí, lo siento mucho, por favor, disculpe nuestra descortesía de ayer. Ya lo hemos decidido. Si usted y sus amigos desean venir a nuestra fortaleza del distrito oeste, serán bienvenidos cuando quieran. Al oír esas palabras de Liu Ke, Liuaqiang se sumió en profundos pensamientos. Miró a Xionda y Xioner, que estaban hambrientos, y murmuró algo. En ese momento, Xioner yacía en el suelo hambriento, mientras que Dudu y Xionda estaban de pie en el suelo. Justo cuando Liuaqiang estaba a punto de tomar esa difícil decisión. De repente, toda la ciudad se vio envuelta por un repique ensordecedor y estremecedor. El sonido de la campana resonó como un trueno, estremeciendo el alma misma de todos los presentes. En ese momento, Liu Ke, Lin Feng y Liuaqiang se quedaron paralizados, estupefactos, como si hubieran sido congelados por un hechizo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por el asombro, completamente desprevenidos ante este giro inesperado de los acontecimientos. Mientras tanto, las demás personas a su alrededor también se vieron sumidas en el pánico y el caos. Porque todos recordaban claramente que las reglas establecían explícitamente que una vez que sonara la campana, significaba que había llegado el momento de la ceremonia del sacrificio. La noticia se extendió como la pólvora, provocando instantáneamente un tumulto entre la multitud que hasta entonces había estado tranquila. La campana repicó con una fuerza excepcional, tan grande que incluso levantó polvo de las ruinas, elevándose hacia el cielo. El polvo parecía impulsado por alguna fuerza misteriosa, arremolinándose salvajemente en el aire antes de ser arrastrado hacia abajo por un viento aullante. Azotaban sin piedad los rostros de las personas o los edificios, produciendo una serie de crujidos que helaban la sangre. Ante semejante escena, la gente ya no pudo mantener la calma.
El miedo y la inquietud se apoderaron de sus corazones como una marea, y todos comenzaron a inquietarse y a correr en todas direcciones. Algunas personas gritaban presas del pánico, mientras que otras buscaban desesperadamente un lugar donde esconderse. La ciudad entera se sumió inmediatamente en el caos. Es la primera vez que suena la campana, el primer sacrificio. ¿Qué sucederá? ¿Cómo es posible? En ese momento, la multitud se agitó y produjo muchos ruidos. Justo cuando estas personas estaban conversando, dos fuertes gritos sobresaltaron repentinamente a todos los presentes. Cállense, gente de la fortaleza del oeste. Cállense, ustedes en el campamento oeste. Lin Feng y Liu Que estaban de pie en un lugar elevado, gritándoles a esas personas. Entonces, los dos se miraron el uno al otro, y Liu Que dio un paso al frente y habló. Como es la primera vez que suena la campana y la primera vez que se realiza un sacrificio, todos desconocemos lo que sucederá. Por favor, sigan mis instrucciones y las de Lin Feng. Tras terminar de hablar, Liu Que alzó el cañón de mano que tenía en la mano, y la luz que emanaba de él brilló bajo la luz del sol, iluminando a todos los presentes. Quien desobedezca las órdenes será asesinado sin excepción. Al oír esto, todos los presentes guardaron silencio de inmediato y, guiados por Liu Que, se dirigieron hacia la plaza del centro de la ciudad. Li Huaqiang, junto con Xion Da, Xioner y Dudu, siguieron al equipo de Lin Feng. Mientras tanto, Liu Que, el líder del equipo, permaneció sentado en su plataforma de vuelo. De repente, un joven del campamento oeste salió corriendo y luego regresó gritando. No quiero morir, no quiero ser sacrificado, quiero volver. Quiero volver. Los presentes, al ver el comportamiento de esta persona, comenzaron a moverse ligeramente. Pero lo que sucedió después hizo que esas personas abandonaran por completo esa idea. En ese momento, Liu Que, de pie sobre aquella aeronave tecnológicamente avanzada, tenía los ojos cerrados, como si hubiera entrado en un estado de profunda meditación. Su cuerpo estaba tan recto como un pino, sus manos aferradas con fuerza a la empuñadura del cañón de mano, permaneciendo allí inmóvil, como una escultura. No muy lejos, el hombre corría desesperadamente, con pasos vacilantes, pero seguía intentando por todos los medios aumentar la distancia entre él y Liu Que. Justo cuando la persona estaba a punto de alejarse lo suficiente, Liu Que, que había estado de pie sin moverse, se movió repentinamente. De repente se giró, con movimientos rápidos y ágiles. Al mismo tiempo, alzó su cañón de mano y lo apuntó con precisión hacia donde estaba el hombre. En la boca del cañón de mano, una energía blanca y azul comenzó a acumularse descontroladamente. Estas energías, como un vórtice, se acumularon cada vez más, y su luz se volvió cada vez más deslumbrante. Bajo la mirada tensa pero expectante de todos, se oyó un fuerte estruendo. Un impresionante rayo láser, capaz de sacudir la tierra, salió disparado del cañón de mano en un instante. Este rayo láser, como un dragón rugiente, atravesó los rascacielos de la ciudad a una velocidad vertiginosa. Por donde quiera que pasaba, el aire parecía desgarrarse, emitiendo un silbido agudo y penetrante. El polvo que originalmente flotaba en el aire se hizo particularmente visible bajo la intensa luz del láser. Parecían cobrar vida, bailando con gracia al ritmo del movimiento del láser. Sin embargo, la persona que huía desconocía por completo este hecho. En ese momento, lo único en lo que podía pensar era en cómo escapar de ese terrible lugar lo más rápido posible, y era completamente ajeno al peligro que ya se había cernido silenciosamente sobre él. De repente, sintió una poderosa ola de calor que lo golpeó, seguida de una luz cegadora. Antes incluso de que pudiera darse la vuelta para ver qué ocurría, sintió un dolor agudo en la cara. Resultó que la mitad de su rostro había sido completamente destruida por este láser increíblemente potente. La mitad restante de su rostro, que permanecía intacta, estaba distorsionada y deformada debido al terror y la conmoción extremos. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras miraba al frente con incredulidad, con la boca abierta, pero no pudo emitir ningún sonido. Pero en ese momento, Lin Feng gritó repentinamente. ¿Vieron esto las personas del campamento oeste? Esto es lo que sucede cuando alguien intenta desertar. En ese momento, Xioner miró conmocionado el lugar donde había muerto la persona, mientras Xionda permanecía a un lado, dándole una palmada en la espalda a Xioner. Oso 2. Un oso debe comportarse como un oso. Li Huaqiang permaneció inexpresivo, con la cabeza gacha y en silencio, aparentemente perdido en sus pensamientos. Fuerza principal, continúen marchando. Al ver que todos los presentes habían recuperado la compostura,
Liu Ke los condujo hacia la plaza central. Poco después, el grupo llegó a la plaza central, y la escena que allí se vivió fue una que jamás olvidarían. ¿Cómo es esto posible? Una de las personas entre la multitud gritó. Incluso Lin Feng, Liu Ke y Li Huaqiang miraron con incredulidad. En ese momento, Liu Ke, que hasta entonces había estado muy tranquilo, también habló conmocionado y temblando. Esto sigue siendo la realidad. Capítulo 37. El tercer emperador Silan. Ante los ojos de todos, se desarrolló una escena impresionante en esta vasta y magnífica plaza central. Allí, innumerables gusanos se amontonaban como montañas. Esta densa y ondulante masa de gusanos parecía una pequeña colina, desprendiendo un hedor nauseabundo y una atmósfera inquietante. Estos gusanos parecían tener vida propia, retorciéndose constantemente con sus cuerpos gordos y feos. Algunos de los gusanos roían con avidez los edificios circundantes, dejando las paredes, originalmente robustas, picadas y llenas de cicatrices. Algunos gusanos, en cambio, se vieron atrapados en un frenesí de canibalismo, devorándose unos a otros con saña. Mientras se movían, una espesa sangre fluía continuamente de los huecos en el montón de gusanos, formando corrientes de color rojo oscuro que se extendían lentamente hacia afuera. Todos los presentes, incluido Li Huaqiang, quedaron tan aterrorizados por la espantosa escena que tenían ante sí que involuntariamente dieron un paso atrás. Miraron fijamente el montón de gusanos, con los ojos muy abiertos y el rostro lleno de terror y repugnancia. Si no fuera por alguna regla misteriosa que los une, las personas presentes probablemente ya se habrían dispersado y huido como pájaros asustados. En ese preciso instante, el cielo, que antes estaba despejado, se cubrió repentinamente de nubes oscuras, y estas espesas nubes envolvieron rápidamente todo el cielo como una enorme cortina negra. Inmediatamente después, se desató una tormenta sangrienta sin previo aviso. Grandes gotas de lluvia mezcladas con sangre roja brillante azotaban el suelo, salpicando manchas de agua escarlata. Al mismo tiempo, una bandada de cuervos de ojos rojos apareció de repente de la nada. Tras permanecer suspendidos en el aire durante un instante, como impulsados por alguna fuerza invisible, de repente enloquecieron y se precipitaron hasta el fondo del montón de gusanos. En un instante, un grito penetrante y un sonido de lucha resonaron cuando innumerables cuervos de ojos rojos y gusanos se enzarzaron en una feroz batalla. La sangre salpicada se mezclaba con el agua de lluvia, precipitándose hacia los presentes como un torrente carmesí. ¡Oh, no! ¡Quítate del medio! Li Huaqiang pareció darse cuenta de algo y gritó para que todos se apartaran del camino. Al oír esto, Lin Feng, Liu Ke y todos los demás presentes corrieron hacia los lados. Quienes no tuvieron tiempo de correr fueron instantáneamente engullidos por el torrente rojo sangre. A medida que estas personas emergían a la superficie, sus cuerpos se convertían lentamente en huesos desnudos en el torrente rojo sangre. La escena dejó a todos sin palabras, con la mirada fija en la horripilante masa de gusanos que tenían delante. Justo cuando estas personas quedaron atónitas, el montón de gusanos comenzó a retorcerse, y apareció cada vez más sangre viscosa. A medida que disminuía el volumen de sangre, ésta se fue fusionando lentamente en una célula sanguínea, parecida a un huevo. Hacía mucho tiempo que no respiraba un aire tan puro. Podían oír algo que se susurraba dentro de la bola de nieve. De repente, la superficie del glóbulo rojo con forma de huevo comenzó a agrietarse. Parecía que estaba a punto de eclosionar. Eso es. De repente, sin previo aviso, un par de manos delgadas, blancas, parecidas al jade, emergieron lentamente de la dura cáscara del huevo. Estas manos parecían meticulosamente esculpidas, cada dedo largo y elegante, la piel tan delicada y suave como la grasa de cordero, irradiando un tenue brillo. Inmediatamente después, una figura regordeta emergió gradualmente de la cáscara del huevo. Las líneas de su cuerpo son suaves y tersas, como las de una estatua griega antigua impecable. Su piel blanca era tan pura como los copos de nieve, irradiando un brillo cautivador. Estaba envuelta en una capa negra, que contrastaba fuertemente con su piel blanca, aumentando su misterio y atractivo. Al levantar la vista, una cascada de cabello largo, negro y brillante caía por su espalda, fluyendo suavemente hasta su cintura. Su cabello era tan suave como la seda, rozando delicadamente su piel y proporcionándole un toque cautivador. Sus largas, espesas y rizadas pestañas temblaban ligeramente, pero no podían ocultar la profunda melancolía de sus ojos. Justo cuando todos estaban cautivados por la extraña y hermosa visión que tenían ante sí,
esos labios rosados y delicados comenzaron a moverse ligeramente. Al principio, solo se movía ligeramente, pero pronto pronunció claramente algunas palabras. No esperaba que siguieras las reglas tan bien. Mucha gente vino a la primera ceremonia de sacrificio. En ese preciso instante, Liu Ke dio un paso al frente y habló con la extraña criatura. Soy el ingeniero jefe de la Fortaleza Oeste. ¿Puedo preguntar quién es usted? Inesperadamente, la extraña criatura tembló al oír esto y apareció instantáneamente frente a Liu Ke. Y entonces acercó su boca al oído de Liu Ke. En ese momento, Liu Ke fue completamente incapaz de resistir y solo pudo permanecer allí rígido. No te incumbe saber quién soy. Lárgate. La extraña criatura lanzó un grito, y antes de que Liu Ke pudiera reaccionar, la poderosa onda expansiva lo arrojó al fondo. Se elevó humo y polvo, y cuando el humo se disipó, solo entonces todos se dieron cuenta de que Liu Ke, quien antes había sido tan poderoso, en realidad no era rival para esa extraña criatura. Cuando el líder cayó al suelo, los demás comenzaron a entrar en pánico. Justo cuando todos estaban sin líder, Li Huaqiang dio un paso al frente y gritó a la multitud. Todos aquí, tanto del campamento oeste como de la fortaleza oeste, deben trabajar juntos para evitar cualquier disturbio. Tras escuchar las palabras de Li Huaqiang, todos se sintieron un poco mejor. La extraña criatura, mirando a Li Huaqiang, que lideraba el grupo, comenzó a reflexionar. Esa persona, ¿por qué me resulta tan familiar? Pero la extraña criatura no le dio mucha importancia y de repente habló. Este ritual requiere 3 jóvenes. Si no tenemos ninguno, mataré a todos los supervivientes. Al oír esas palabras, todos los presentes volvieron a agitarse, e incluso Li Huaqiang no pudo calmarse. Solo tienes 1 minuto. Al oír esto, todo el mundo empezó a entrar en pánico. Justo en ese momento, un tipo del campamento oeste se puso de pie y gritó. Estoy dispuesto a sacrificarme. ¿Hay alguien aquí dispuesto a morir conmigo? Cuando se pronunciaron estas palabras, todos guardaron silencio. Un instante después, otro joven del campamento oeste comenzó a levantarse con dificultad y a caminar hacia adelante. Yo también estoy dispuesto. Aún quedaban 20 segundos, pero faltaba una persona. En ese instante, la espeluznante criatura comenzó a reír siniestramente. Liu Ke, que acababa de ser derribado al suelo, se levantó lentamente y gritó a la gente de la fortaleza del distrito oeste. ¿No hay nadie en la fortaleza oeste? El tiempo se agota. Sin embargo, la mayoría de los presentes pertenecían a la fortaleza del lado oeste, pero permanecieron de pie en silencio en el mismo lugar. Desde la perspectiva de los habitantes de la fortaleza del lado oeste, su lugar de vida es muy bueno y próspero, por lo que obviamente no tienen necesidad de hacer algo tan estúpido. 10. La extraña criatura levantó el dedo e inició una cuenta atrás. 9. Aún así, nadie dio un paso al frente. 8. Aún así, nadie dio un paso al frente. 7. 6. 5. 4. 3. Aún así, nadie dio un paso al frente y los presentes cayeron en un silencio sepulcral. 2. De repente, una persona salió lentamente del campamento oeste, con pasos pesados. Apagó la colilla del cigarrillo con la mano derecha y luego la tiró al suelo. Sí. Cuando todos vieron quién era, se sorprendieron, especialmente la gente del campamento oeste. Comandante de batallón Lin Feng. En ese momento, la gente le gritó a esa persona. Liu Ke, nos conocemos desde hace tantos años, por favor ayúdame a cuidar de la gente del campamento oeste. Liu Ke bajó la cabeza en silencio y se le llenaron los ojos de lágrimas. Mientras todos estaban sumidos en el dolor, desconocían por completo lo que sucedía afuera. El sacrificio comienza. Capítulo 38. El sangriento día del juicio final. Entonces la extraña criatura lanzó un fuerte grito. Sus manos delgadas y rubias se alzaron hacia el cielo, y su larga cabellera negra azabache comenzó a temblar. Los 3 sacerdotes parecieron haberse ahogado repentinamente. Lentamente se extendía hacia el cielo. Justo ahora, innumerables ratas de ojos rojos aparecieron de repente de la nada. Estas ratas se amontonaron como montañas, dejando a su paso solo tierra yerma, y atacaron a las 3 personas como excavadoras. Xion Da, instintivamente, cubrió los ojos de Dudu, mientras que Xion Er se acurrucó a un lado, temblando. Todos los presentes parecían sumamente asustados. En ese instante, las ratas parecieron ser impulsadas por una fuerza misteriosa y de repente se volvieron locas.
Se abalanzaron sobre las 3 personas como si se hubieran vuelto locas. Las ratas mostraban los dientes y las garras, emitiendo chillidos aterradores. En un abrir y cerrar de ojos, el enjambre de ratas frenéticas se abalanzó sobre los 3 hombres y rápidamente se introdujo en sus bocas abiertas. A pesar de la desesperada lucha de los 3 hombres por ahuyentar a las ratas, todo fue en vano. Al poco tiempo, los ojos de las 3 personas comenzaron a ponerse en blanco y sus rostros mostraron expresiones de dolor y miedo extremos. Mientras tanto, las ratas hacían estragos dentro de sus cuerpos, royendo sin piedad sus órganos internos. Se oía un escalofriante sonido de masticación, acompañado de sangre que brotaba a borbotones de las bocas y narices de las 3 personas. Pronto, las ratas devoraron por completo los órganos internos de los 3 hombres, dejando solo caparazones vacíos. Finalmente, los 3 caparazones vacíos perdieron su soporte y se desplomaron desde el cielo como cometas con hilos rotos. Con un fuerte estruendo, el pesado cadáver se desplomó contra el duro suelo, levantando una nube de polvo. Ja ja ja. Al ver esto, la extraña criatura estalló en carcajadas. Entonces, en medio del pánico generalizado, la extraña criatura se transformó en gusanos. Se arrastraron por los agujeros que los rodeaban. Era como si allí nunca hubiera pasado nada, y los 3 cadáveres yacían en silencio sobre el suelo. Las densas nubes se dispersaron, el sol volvió a asomar por el cielo y sus rayos brillaron una vez más sobre la tierra. En ese momento, los presentes comenzaron a inquietarse. Volvamos, volvamos. En ese preciso instante, Liu Ke, que había permanecido en silencio durante un largo rato, finalmente se puso de pie y habló. La gente del campamento oeste volverá con nosotros. Solicitaré a mis superiores que les permitan permanecer en la fortaleza oeste. La gente del campamento oeste pasó repentinamente de la tristeza a la euforia, y algunos incluso saltaron de alegría. Parece que la muerte del comandante de batallón Lin Feng ha caído completamente en el olvido. Esta gente está celebrando demasiado pronto. Li Huaqiang permaneció a un lado, con las manos en los bolsillos, mirando fijamente los 3 cadáveres que tenía delante, pensando para sí mismo. En ese preciso instante, Xionda le dio una palmada en la espalda a Li Huaqiang y le dijo: Li Huaqiang, ¿en qué estás pensando? Por cierto, la fuerza principal está a punto de partir, y la gente del campamento del Distrito Oeste también puede ir a la fortaleza del Distrito Oeste. Genial. Tras oír esto, Li Huaqiang no dijo mucho, sino que se dio la vuelta y siguió al grupo principal hacia la fortaleza del Distrito Oeste. La gente del campamento oeste prácticamente bailaba de alegría y emoción durante todo el camino. Todos, jóvenes y mayores, charlaban y reían, y la escena lucía preciosa bajo el sol. Poco después, el grupo llegó a la entrada de la fortaleza del Distrito Oeste. ¿Vamos a ver finalmente los resultados? El grupo procedente de la fortaleza del Distrito Oeste siguió primero a Liu Ke al interior de la fortaleza. Solo permanecieron afuera las personas del campamento del Distrito Oeste, junto con Li Huaqiang, Xionda, Xioner y Dudu. En ese momento, la gente del campamento occidental charlaba y reía, todos disfrutando del momento. En su opinión, Westside Fortress era un paraíso, un lugar que lo tenía todo: comida, bebida, entretenimiento, comercio e industria. Es prácticamente una utopía bajo el apocalipsis. No es bueno. De repente, Li Huaqiang se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, llamó a Xionda, Xioner y Dudu, e inmediatamente corrió hacia atrás. Ninguna de esas personas entendió por qué Li Huaqiang se había ido hacia atrás, y algunos incluso se burlaron de él. De repente, el sol comenzó a brillar sobre el suelo, y la luz del sol atravesó el polvo en el aire, iluminando los rostros de aquellas personas. Esas personas se acariciaban la cara, disfrutando del sol, aparentemente ajenas a lo que estaba a punto de suceder. Las puertas de la fortaleza del Distrito Oeste se abrieron lentamente. Aquellas personas miraron hacia adentro con expresiones expectantes, sus ojos llenos de esperanza. No, y, con un crujido lento y pesado, la enorme y pesada puerta finalmente se abrió despacio. Sin embargo, justo en el momento en que la puerta se abrió por completo, el destello de esperanza que había brillado en los ojos de la gente se apagó rápidamente y fue engullido por una desesperación sin fin en un instante. Aguardaban con impaciencia la cálida invitación de la fortaleza del lado oeste, soñando con entrar en ese legendario refugio para buscar amparo y una nueva vida. Pero las cosas no salieron como se habían planeado. En lugar de una fiesta de bienvenida amistosa, fueron recibidos por un tipo de multitud muy diferente. En su lugar,
Había filas de ametralladoras pesadas, oscuras y amenazadoras, con sus fríos cañones apuntándole sin piedad. Lo único que se oyó fue una fría orden. Emisión. En un instante, las llamas brotaron de las bocas de las armas y una lluvia de balas cayó sobre la multitud. Los desprevenidos se dispersaron presas del pánico, pero el incesante fuego de ametralladora no les dio ninguna posibilidad de escapar. Las balas silbaban en el aire y golpeaban con fuerza los cuerpos de las personas. Ya fueran hombres jóvenes y fuertes, mujeres débiles e indefensas, ancianos de pelo blanco o niños inocentes e ingenuos, nadie podía escapar de esta lluvia mortal de balas. En un instante, la sangre salpicó por todas partes, tiñendo el suelo bajo sus pies. El hedor a sangre llenaba el aire, provocando náuseas. Sin embargo, bajo la luz abrasadora y deslumbrante del sol, esta sangre roja brillante acababa de salpicar el suelo. Fue como si una fuerza misteriosa lo hubiera evaporado instantáneamente sin dejar rastro. Toda la escena era inquietante y aterradora, como si se tratara de un infierno viviente. Li Huaqiang, de pie al fondo, observaba todo en silencio, con la mirada fría y tranquila. Finalmente, la mirada se posó en la persona que dirigía esta sangrienta masacre. En efecto, esa persona no era otra que el general Zhang, quien previamente lo había expulsado sin ninguna piedad. Junto al general Zhang, Liu Ke tenía los brazos sujetados por un grupo de personas. Liu Ke intentó escapar, pero por más que lo intentó, no pudo. Solo pudo observar impotente cómo aniquilaban a la gente del campamento del distrito oeste. No. Lin Feng, perdóname. En ese momento, Liu Ke había caído en la desesperación, mientras que el general Zhang permanecía de pie frente a él, dando la bienvenida al sol. Erguido majestuosamente en la entrada, con su larga cabellera dorada, parecía verlo todo como justo. Lo siento, Liu Ke, no puedo aceptar tu sugerencia. En el apocalipsis, si hay demasiada gente, se producirá una distribución desigual y las consecuencias serán insoportables. Justo cuando el general Zhang estaba a punto de darse la vuelta y regresar, vio a Li Huaqiang y a su pandilla a lo lejos. Espera, eso es. Capítulo 39. Utopía en el fin del mundo. Li Huaqiang. En ese instante, el general Zhang miró repentinamente a Li Huaqiang, que estaba de pie a cierta distancia, y dijo algo. Liu Ke, que acababa de estar de luto, se tranquilizó al oír que Li Huaqiang había sobrevivido a la terrible experiencia. Entonces, el general Zhang salió él mismo. La luz del sol iluminaba al general Zhang, y con cada paso que daba, el polvo a sus pies se elevaba en el aire. Ante la llegada del general Zhang, Li Huaqiang se colocó frente a Xion Da, Xioner y Dudu. Se quedó allí de pie, indiferente, observando cómo el general Zhang se acercaba lentamente. Señor Li Huaqiang, ¿podría venir a nuestra fortaleza del distrito oeste? Lo necesitamos. Al oír esto, Li Huaqiang quedó atónito. Me había echado antes, pero ahora me necesitaba. ¿Qué estaba pasando? Escuché de ese chico, Liu Ke, que eres realmente bueno, especialmente con esa motosierra con la que pudiste cortar el cañón de mano que Liu Ke desarrolló. Tras escuchar esto, Li Huaqiang hizo una pausa por un momento y luego dijo: puedo vivir en la fortaleza del lado oeste, pero necesito libertad. Al oír esto, el general Zhang sonrió y luego dijo alegremente: por supuesto, siempre y cuando no hagas nada malo, puedes organizar tu propio tiempo. Mientras hablaba, el general Zhang extendió rápidamente la mano, queriendo estrechar la mano de Li Huaqiang. Pero para su sorpresa, a Li Huaqiang no le gustó y retiró la mano. Guiados por Xion Da, Xioner y Dudu, entraron con paso firme en la fortaleza del distrito oeste. Solo el general Zhang permaneció inmóvil, atónito. HMPH, un apretón de manos. Esta clase de bestia que trata la vida humana como basura, más vale que tengas cuidado con tu futuro. Li Huaqiang pensó para sí mismo. A sus ojos, el general Zhang era un típico egoísta y una persona que admiraba la fuerza. Cuando Li Huaqiang y su grupo entraron por la puerta del distrito oeste, Liu Ke se adelantó apresuradamente. Lo siento, Li Huaqiang, he decepcionado a Lin Feng. El campamento del distrito oeste. Suspiro, todo es culpa mía. En ese momento, Li Huaqiang dio un paso al frente, tomó la mano de Liu Ke y le dijo: no te culpo. Tras oír esto, Liu Ke quedó atónito y se quedó allí parado un instante. Cuando volvió a mirar, solo entonces se dieron cuenta de que Li Huaqiang y su banda ya se habían marchado muy lejos. Cuando Li Huaqiang finalmente entró por completo en aquella misteriosa fortaleza, quedó instantáneamente mudo de asombro ante lo que vio.
Las magníficas vistas desde el exterior ya eran suficientemente impresionantes. Pero una vez dentro, la escena que se desplegó ante sus ojos superó toda imaginación, dejándolo sin palabras y estupefacto. El pilar de energía azul blanquecino situado en el centro mismo de la fortaleza brillaba con la intensidad de una deslumbrante estrella artificial. No solo suministra continuamente al mundo exterior una energía inagotable y poderosa. Al mismo tiempo, su luz, como un cálido sol, brilla sobre los cuerpos de todos los residentes de este lugar. La disposición de toda la fortaleza era extraordinariamente ordenada, centrada en torno a ese pilar de energía. La zona circundante está ingeniosamente dividida en secciones con diferentes funciones. Los edificios de la ciudad, como campos aterrazados, rodean el pilar energético, dispuestos de abajo hacia arriba. La zona del nivel más bajo es un bullicioso distrito comercial, donde una deslumbrante variedad de tiendas y multitudes de personas crean un ambiente vibrante y animado. La parte central es una zona residencial cálida y confortable, con casas de diferentes estilos dispuestas de forma bien organizada, como una serie de pequeños mundos tranquilos y serenos. En la parte más alta se encuentran el solemne y digno distrito administrativo y la lujosa y prestigiosa zona residencial. En ese momento, Liu Qiang permanecía en silencio en medio de aquel maravilloso espacio. Su mirada recorrió lentamente los imponentes edificios de la ciudad a su alrededor. Son como imponentes cordilleras que surgen repentinamente del suelo, perforando las nubes con su majestuosa presencia. Liu Qiang se sintió tan insignificante como si estuviera en una enorme cuenca. Completamente rodeado por este magnífico espectáculo, era difícil escapar. Esto es simplemente una utopía en el apocalipsis. En ese momento, Xiongda y Xioner ya emitían gritos de sorpresa desde atrás. Tengo un poco de hambre. En ese momento, Dudu dijo algo, y al oírlo, Xioner giró rápidamente la cabeza y sonrió. Dudu, parece que hay comida por allá. Vamos a buscar algo para comer. Tras decir eso, Xioner tomó la mano de Dudu y se dirigió hacia el nivel más bajo de la zona comercial. Solo Xiongda y Liu Qiang permanecieron allí de pie, contemplando esta fortaleza occidental. Gran oso, ¿de dónde crees que surgieron esos pilares de energía azules y blancos? Tras oír esto, Xiongda miró el deslumbrante pilar de energía, que parecía estar desfasado con la tecnología actual. Según Lin Feng, este pilar de energía puede resistir el campo externo, lo que significa que tiene el mismo efecto que la espada de Damocles de Donald. Sí, eso es asombroso. Xiongda continuó mirando fijamente el pilar de energía, que emitía una luz extremadamente intensa. Aunque la luz cegaba a Xiongda y Liu Qiang, ninguno de los dos quería apartar la mirada. Oso grande, ¿crees que este pilar de energía podría provenir de ese extraño mundo? ¿Qué? Xiongda despertó repentinamente como de un sueño y miró a Liu Qiang con una expresión de asombro. Sí, ¿cómo no se me ocurrió? Este tipo de tecnología solo puede provenir de un mundo extraño. Pero tras un instante de sorpresa, el rostro de Xiongda se ensombreció y dijo pensativo. Eso no está bien. Si proviene de lo sobrenatural, ¿no es una contradicción? Pero Liu Qiang se rió al oír esto, y luego miró hacia adelante con una expresión burlona. Durante la época victoriana, los colonos europeos y estadounidenses ayudaron a las colonias a construir ferrocarriles e infraestructura. ¿No es eso contradictorio? Al oír esto, Xiongda perdió el equilibrio y cayó al suelo, mostrando una expresión de asombro. Miró fijamente a Liu Qiang como si estuviera viendo a un demonio. Bueno, esa es solo mi opinión. Si es cierto o no, tendremos que esperar a ver. Tras decir eso, Liu Qiang dio un paso al frente y ayudó a Xiongda, que había caído al suelo, a levantarse. Xiongda, que se había puesto de pie, permaneció inexpresivo, aparentemente atónito por lo que Liu Qiang acababa de decir. ¿Cuáles son sus planes para ese periodo de tiempo futuro? ¿Cuál es su propósito al hacer esto? Liu Qiang ya conocía la respuesta, simplemente estaba pensando en el proceso de razonamiento. En ese preciso instante, el general Zhang se acercó y, al ver a Xiongda y Liu Qiang allí de pie, dijo: Señor Liu Qiang, lo siento, le proporcionaremos alojamiento de inmediato. Tras oír esto, Xiongda asintió al general Zhang, mientras que Liu Qiang permaneció inmóvil, aparentemente sumido en sus pensamientos. Al ver esto, el general Zhang no dijo nada más, entregó las 4 tarjetas de habitación a Xiongda y se marchó. ¡Qué bicho raro! El general Zhang parecía estar murmurando algo delante de ellos. De repente, Liu Qiang se volvió hacia Xiongda y dijo:
Tengo un mal presentimiento. Solo espero que Donald pueda proteger Bear Ridge y Petrovsk mientras estemos fuera. De repente, en ese momento, una figura enorme apareció en la distancia. Con algo en la mano, corrió rápidamente hacia este lugar. OMS. Capítulo 40. El Dudu desaparecido. Sioner. Cuando la figura se acercó, Sionda se dio cuenta de que era Sioner. En ese momento, Sioner jadeaba pesadamente, sostenía miel en sus manos y le dijo a Sionda con pánico: «Gran oso, algo terrible ha sucedido. Dudu ha desaparecido». ¿Qué? Al oír esto, Liwaqiang y Sionda exclamaron sorprendidos y luego le preguntaron: «¿No está Dudu contigo? ¿Por qué se ha ido?». Al oír esto, Sioner se cubrió la cabeza y rompió a llorar. «No lo sé, de verdad que no lo sé». Al oír esto, Sionda estaba a punto de subir y darle una lección a Sioner, pero Liwaqiang lo agarró. «Gran oso, no te preocupes. Si Dudu desapareció dentro de esta fortaleza, no debería haber ido muy lejos. ¿Le preguntamos al general Zhang?». Tras escuchar, Sionda asintió pensativo, indicando que comprendía el significado de Liwaqiang. Luego, los tres caminaron juntos hasta el ascensor situado en el centro y entraron. El ascensor es completamente transparente, como si estuviera hecho de cristal, lo que permite ver claramente el mundo exterior. A medida que el ascensor ascendía lentamente, todo el interior de la fortaleza fue quedando gradualmente a la vista. Esta fortaleza es como una enorme ciudad mecánica, con intrincados pasadizos y habitaciones conectadas para formar un vasto y ordenado sistema. Todos los equipos e instalaciones funcionaban a la perfección, lo que le daba el aspecto de un instrumento extremadamente sofisticado. Durante el ascenso, lo que más llamó la atención fue la serie de pilares de energía azules y blancos. Se conectan a la parte superior de la fortaleza, irradiando una luz deslumbrante que ilumina todo a su alrededor como si fuera de día. Estos pilares energéticos no solo proporcionaban la energía necesaria para el funcionamiento de la fortaleza, sino que también resistían el campo externo. En este mundo apocalíptico, brindó un destello de esperanza a quienes luchaban por sobrevivir. Las personas que estaban abajo a veces miraban hacia arriba, hacia esos pilares de energía, con el corazón lleno de anticipación y anhelo por el futuro. En este mundo desolado y arruinado, estas luces se convirtieron en los pilares de su fe para perseverar. Hermano Sion, ¿no crees que hay algo raro en ese general Zhang? Sionda oyó de repente a Liwaqiang hablando consigo mismo y se quedó sin palabras al responder. Yo tampoco lo sé. Poco después, el ascensor llegó al último piso y las puertas se abrieron. Este lugar es simplemente el paraíso. Al ver esto, Sioner, que estaba de pie detrás, exclamó con admiración. En la planta más alta de la ciudad residen el gobierno y los ricos. Aunque la zona no es extensa, alberga numerosas villas exquisitas y lujosas. Estas villas están dispersas de forma bien organizada, manteniendo una cierta distancia entre sí para garantizar la privacidad, a la vez que están interconectadas por carreteras cuidadosamente diseñadas. En este momento, 3 personas caminan por la calle. Tenían la mirada fija en las señales de la carretera, buscando su objetivo basándose en las marcas. Finalmente, tras algunos rodeos y contratiempos, llegaron a la residencia del general Zhang. La puerta de la residencia del general Zhang estaba de par en par, como una boca abierta que daba la bienvenida a los visitantes. Una luz brillante emanaba del interior de la puerta, iluminando el camino que había delante. Curiosamente, a pesar de las luces brillantes en el interior, no se oyó ni un solo sonido. Todo a nuestro alrededor estaba en silencio, como si el mundo entero se hubiera dormido. Esta desolación contrasta marcadamente con el bullicioso y animado distrito comercial situado en la parte baja. El lugar bullía de tráfico, los gritos de los vendedores resonaban y el murmullo de los clientes llenaba el aire. Aquí, aparte del sonido del tinnitus, no se oía ningún otro sonido. Liwaqiang, parece que no hay nadie dentro. En cuanto Sionda habló, Liwaqiang entró lentamente, seguido por Sioner y Sionda. Justo cuando Liwaqiang se acercaba a una habitación, notó un ruido que provenía del interior. Justo cuando estaba a punto de acercarse y escuchar a escondidas, la puerta de la habitación se abrió de repente. Pero en lugar de reunirse con ellos, se encontró con el general Zhang. Hola, Sionda, Sioner, Liwaqiang, ¿qué están haciendo aquí? Después de que el general Zhang terminara de hablar, Liwaqiang permaneció en silencio y escuchó atentamente. Definitivamente había un problema, los ruidos extraños que provenían del interior han desaparecido. Liwaqiang reflexionó para sí mismo,
luego recobró el sentido y habló con el general Zhang. General Zhang, hemos venido a verlo. Dudu ha desaparecido. Esperamos que tenga alguna idea de cómo encontrarla. Al oír esto, el general Zhang se alarmó enormemente y rápidamente habló con Li Waqiang, Xiongda y Xioner. Ah, ven conmigo. Luego, Li Waqiang y los otros dos siguieron al general Zhang hasta la puerta y llegaron frente a un edificio de forma ovalada. Entra conmigo rápidamente. Los cuatro entraron entonces en el edificio y llegaron a un espacio enorme. ¡Guau! Oso grande, desde aquí se puede ver cualquier punto de toda la fortaleza. En ese momento, los cuatro permanecieron en silencio en un extraño espacio que se asemejaba al cielo. El espacio era como una cúpula gigante que los envolvía. Al mirar hacia arriba, se puede ver claramente todo el cielo mostrando continuamente todo lo que está sucediendo en cualquier rincón de la fortaleza en este preciso instante. La escena se desplazaba rápidamente por el cielo como una película, pero lo sorprendente era que, a pesar de su inquebrantable atención en la escena en constante cambio que se desarrollaba ante ellos, los cuatro no lograron divisar a Dudu en ningún momento. Esto les provocó ansiedad y preocupación por el paradero de Dudu. ¿Podría haberle ocurrido algo? Varias especulaciones comenzaron a rondar en la mente de los cuatro. Si no puedes verlo desde aquí, entonces tendrás que salir afuera. El general Zhang miró al cielo y habló, luego de repente se volvió hacia Li Waqiang y dijo: «Oh, no. Ya son las 7 de la tarde. Tenéis que ir a buscar a Dudu rápido, o será peligroso si esperamos hasta las 10 de la noche». Al escuchar las palabras del general Zhang, Xioner se puso ansioso. «¿Qué debemos hacer, Xiongda? Salgamos a rescatar a Dudu». Tras oír esto, Xiongda sacó a Xioner afuera y le dijo: «Tonterías. Si nosotros no vamos a rescatar a Dudu, ¿quién lo hará?». Li Waqiang lo seguía lentamente, aparentemente perdido en sus pensamientos. «Algo no me cuadra. Bueno, da igual, salgamos primero a salvar a Dudu». Así que los tres cruzaron la puerta y salieron. Afuera, el sol poniente proyecta su luz sobre la tierra, y el peligro es inminente. Ustedes tres, aquí tienen unos monopatines voladores, pueden usarlos. En ese momento, el general Zhang, sosteniendo 3 máquinas voladoras idénticas parecidas a patinetas como las de Liu Ke, se dirigió a los 3 hombres. «Gracias». Justo después de que Li Waqiang y los otros dos recibieran los monopatines voladores. Con un ligero salto, se subieron al monopatín y se transformaron instantáneamente en 3 rayos de luz. Desapareció rápidamente en el horizonte infinito de esta ciudad postapocalíptica. Sin embargo, en ese momento, una risa escalofriante e inquietante surgió repentinamente de un rincón. La risa era siniestra y aterradora, como si proviniera del infierno más profundo, provocando escalofríos en la columna vertebral. Tras escuchar con más atención, se descubrió que la persona que había provocado la risa no era otra que el general Zhang. En ese momento, el general Zhang tenía una sonrisa feroz y retorcida en el rostro. Sus ojos, que originalmente eran normales, comenzaron a brillar rojos, como 2 llamas ardientes. Revela una maldad y una locura sin fin. Lo que resulta aún más aterrador es que su boca estaba inexplicablemente estirada hasta las orejas. Dejó al descubierto una hilera de dientes afilados y dentados, dándole el aspecto de un monstruo aterrador. El general Zhang permanecía allí de pie en una postura sumamente extraña, con el cuerpo temblando incesantemente. Pero su risa nunca cesó, al contrario, se hizo cada vez más fuerte, resonando en el cielo apocalíptico. Jeje, me gustaría ver cuánto tiempo puede sobrevivir bajo estas reglas sin la protección del campo de dominio. En ese momento, alguien se acercó lentamente por detrás del general Zhang.